Buenas noches, alumnos. Acá vamos a comenzar con la primera parte de la teoría. Yo ya le había mandado 3 audios que completaban la parte de trabajo, energía, potencia. Y bueno, ahora vamos a hacer un repaso de las primeras partes que tenemos que ver, que son cinemática dinámica y las leyes de Newton. Bien, vamos más derecho al tema. Para ello, nos abrimos la teoría y lo primero que encontramos luego de un listado de temas a tratar son las magnitudes, sistemas, medidas de conceptos. Bueno, ahí se define lo que es una magnitud, lo que es medir y lo que es la unidad. Sin eso no podemos hablar de estudios físicos de nada, porque necesitamos medir. La física se estudia midiendo tanto lo que deseamos estudiar como lo que sucede durante esos procesos. Entonces, magnitud es toda propiedad de los cuerpos que se puede medir. Medir es comparar magnitudes, y la unidad es aquella que se toma como patrón para comparar cantidades de una misma especie. ¿Sí? Cuando decimos, dice el ejemplo, que un objeto mide 2 metros, estamos indicando que es 2 veces mayor que la unidad tomada como patrón. Ese es el tema. ¿Cuál es el sistema que nosotros utilizamos en la Argentina? El Sistema Internacional de Medida, el SI, que permite unificar criterios respecto a la unidad de medida que se usará para todo tipo de magnitudes. La que falta se consulta, pero son todas magnitudes que están definidas por el Sistema Internacional. Es un conjunto sistemático y organizado de unidades. Está compuesto por 3 tipos de magnitudes: fundamentales, derivadas y complementarias. Las fundamentales, el Comité Internacional de Pesas y Medidas ha establecido 7 cantidades básicas y asignó unidades básicas oficiales a cada cantidad. De longitud, el símbolo es L minúscula, metro, símbolo M. Masa, la M minúscula, la unidad es el kilogramo y el símbolo es el kg. Bueno, ahí tienen todas las que son fundamentales. Pero no nos alcanza con eso, tenemos magnitudes derivadas que es posible medir muchas magnitudes además de las 7 fundamentales, tales como presión, volumen, velocidad, etc. El producto cociente de 2 o más magnitudes fundamentales da como resultado una magnitud derivada que se mide en unidades derivadas. La superficie del metro cuadrado es el producto de 2 dimensiones, el volumen es el producto de 3 dimensiones, ¿me entienden? Y así sucesivamente, la velocidad lineal, como se expresa con B minúscula, metro por segundo, metro sobre segundo, no por segundo, pero bueno, le decimos así, metros por segundo, pero entiéndase que no es metro segundo, es metro sobre segundo. Hay que tener ese cuidado. Bueno, ahí tienen un montón de magnitudes: el flujo luminoso, la transmitancia térmica, que se simboliza por U mayúscula o K mayúscula. Eso lo van a ver. ¿Por qué? Porque en el tema de eficiencia energética, cuando nosotros analicemos las regulaciones otorgadas por la IRAM, el Instituto de Racionalización de Materiales de Argentina, alargado ya hace mucho tiempo, unas normas específicas para que cumplan los edificios. Fíjense ustedes. Yo les voy tirando las cuestiones que ustedes tendrían que analizar a lo largo de su carrera técnica. No es muy complicada la aplicación de esas normas, realmente son fáciles, sencillas, prácticas, como el IRAM está acostumbrado a hacer las cosas, bien práctica, bien sencilla. Por ahí cuesta alguna cosita nada más entender, pero yo les digo de que si ustedes van a ver a lo largo de su carrera este tema, le puede ser muy útil. Y en la zona del SUGE, no les digo que es útil, yo les digo que es fundamental para entender un poquito cómo nos podemos cuidar de las pérdidas de calor, de energía, y cómo podemos zafar el frío, porque en realidad el problema no es el calor, es el frío. Entonces, esas normas son muy importantes. Y la transmitancia térmica, que está acá la unidad,
ahí en la norma IRAM la maneja como K, dice, es la energía que atraviesa la unidad de superficie con una diferencia de 1 grado Kelvin. Recuerden ustedes que el grado Kelvin y el grado centígrado tienen la misma separación, la misma gradualidad. La diferencia de 1 grado Kelvin es idéntica a la diferencia de 1 grado centígrado, pero el grado centígrado empieza en el 273 positivo de grado Kelvin. El Kelvin es el cero absoluto. Ahí es el cero del Kelvin. En cambio nosotros el 0 grado no es el cero absoluto, es el cero que coincide cercano a la temperatura de congelamiento del agua. Bueno, el Kelvin es una magnitud que baja hasta al menos 273 y que toma en cuenta el absoluto. Debajo de esa temperatura no se puede bajar. Hasta al menos 273 grados centígrados se puede llegar, pero más abajo de eso no. Es el cero absoluto que se le llama. El cero absoluto es el cero que coincide con el grado Kelvin. Por eso, el cero nuestro es 273 grados Kelvin. ¿Entienden? Uno tiene hasta el 0 grados centígrados, tiene 273 grados. Y ahí sigue a la par, ponemos la magnitud de grados centígrados y ustedes van a ver que sigue. 283, 90, sigue. Pero ahí sigue en paralela la medida del grado centígrado con la medida del grado Kelvin. Bueno, y ahí la transmitancia térmica... y esa está mal. La unidad está mal. No sé qué pasó. No es metros cúbicos por segundo. Es energía que atraviesa una unidad de superficie, metro, grado Kelvin, por watt. Así tiene que ser. Disculpen, ya las voy a cambiar. No me di cuenta, no sé por qué está mal. Caudal volumétrico. Tiene la unidad esa. Metro cúbico de sustancia por segundo. Q. Presión Pascal, Newton por metro cuadrado. Fuerza o peso, Newton. Bueno, medidas complementarias son de naturaleza geométrica y se usan para medir ángulos. El radián, el estereoradián, son medidas complementarias. CIMELA, bueno, dentro de las cuestiones que nosotros analizamos, el CIMELA es el Sistema Métrico Legal Argentino. Es el sistema de medida que utiliza nuestro país. Está constituido por las unidades múltiplos, submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema Internacional de Medida y las unidades ajenas al SI que se incorporan para satisfacer requerimientos de empleo de determinados campos de aplicación. Bueno, tenemos también entender que también nuestro sistema métrico es decimal. En primer lugar, lo llamamos sistema porque es un conjunto organizado de 40 medidas, métrico porque su unidad básica es el metro, y decimal porque la razón entre las diferentes medidas siempre es 10 o una potencia de 10. Y ahí tenemos los prefijos múltiplo y submúltiplo para expresar las magnitudes físicas. Decímetro, bueno, ahí tenemos para pequeñas cantidades, 0,1 de un metro es un decímetro. Centímetro es 0,01 centímetro, o sea, de la unidad metro. Y así se entiende perfectamente qué significan los prefijos múltiplo y submúltiplo para expresar las magnitudes físicas. Una pequeña tabla para saber. Por ejemplo, giga, cuando hablamos de bytes o de bits, gigabits, es 1.000 millones de bits. Mega es 1 millón de bits. Todas esas cuestiones que nosotros medimos, en cantidad de información y todo eso, lo vemos acá. ¿De dónde sale ese mega, tera, giga? De los discos rígidos, de los discos de estado sólido, de computación que habla que tiene, no sé, 20 tera, o 2 tera, o 5 tera, o tiene 300 gigas, ese tipo de información. Uno dice, ¿de qué se trata? ¿Qué cantidad significa? Acá están los múltiplos y submúltiplos de esos bits, que nosotros sabemos que es encendido o apagado, 0 o 1.
cuántos bits puede almacenar. Bien. Otro cuadrito más, para que ustedes vean el símbolo también, de otra forma de verlo. ¿Sí? Bien, y después, lo único importante de todo esto, lo básico que ustedes tienen que aprender, es los factores de conversión de unidades, como está puesto ahí en la página. Fíjense, en general, la mayor y más práctica forma de realizar cambios de múltiplo y de unidades es utilizando los factores de conversión. Estos factores se expresan como fracciones en donde se escriben las equivalencias con el fin de que puedan simplificarse las unidades no deseadas y que queden las operaciones matemáticas de rigor con que la unidad final es la deseada. Con el que la unidad final es la deseada. Entiéndase de esta manera. 10 kilos, pasarlo a gramos, sabemos que 1 kilo es equivalente a 1000 gramos. Entonces será una fracción 1 kilo sobre 1000 gramos, o 1000 gramos sobre 1 kilo, para multiplicar por el valor a convertir. Expresemos la operación que permite simplificar las unidades no deseadas. 10 kilos por, y tengo que poner la equivalencia de modo tal que se me simplifique, multiplicarlo por la fracción equivalente de la equivalencia, pero que se simplifique. Para que se pueda hacer, no lo puedo poner 1 kilo sobre 1000 gramos, tengo que poner el kilo abajo. Entonces doy vuelta a la fracción y pongo 1000 gramos sobre 1 kilo. Con eso me queda 10 kilos acá y 1 kilo acá abajo. Se simplifican las unidades, desaparece el kilo, multiplico 10 por 1000 y tengo el resultado en la única unidad que quedó. 10.000 gramos. ¿Me entienden la sencillez del cambio de unidad? Pero no es ese pollo. Lo único que hay que saber es la equivalencia, y no les exijo que la sepan. Ustedes sáquenla de donde quieran, porque no tiene mucho sentido saber de memoria todas esas cosas. Después con la práctica uno ya sabe, decir, o sea, a ver, ¿quién no sabe que 1000 gramos es 1 kilo? Por ahí alguno no. Está bien, no tiene que saberlo, lo aprenderá con el uso de esa unidad, de esa magnitud, a lo largo de su vida. Bueno, la fuerza es lo mismo. Estamos hablando de kilo de peso, kilo de fuerza es lo mismo. O sea, 1 kilo equivale a 1000 gramos de fuerza. ¿Sí? ¿Se entiende? Y abajo hay otro ejemplo que lo dejo para que lo vean ustedes. Bien. Luego de otro tema es el de vectores. Muy importante porque hace al conocimiento de los esfuerzos a los que están sometidos las cosas. ¿Sí? También nos da idea de dirección y sentido de magnitud del movimiento. Es muy importante para vectorizar. La velocidad es vectorizable. Se puede definir como magnitud, dirección, sentido, todo. La velocidad es vectorizable. Las fuerzas son vectorizables. Entonces, el estudio de los vectores nos permite resolver varios problemas muy importantes de nuestra vida cotidiana. Fundamentalmente, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a poder determinar si un soporte de una viga, por ejemplo, va a aguantar un termotanque solar en el techo. ¿Por qué? Porque el termotanque tiene 200 litros. ¿Y dónde lo vamos a apoyar? Ah, hay una viga en el techo. ¿Y aguantará esa viga? Bueno, para eso vamos a necesitar tener un poco de ideas de estructuras y saber cómo funciona la fuerza y cómo resisten las distintas secciones que podemos tener de techo ahí. Y si no, bueno, tendremos que ver de cambiar esa viga de madera por una de perfil C, armado o algo que resista ese peso, si no lo podemos poner al tacho del termotanque solar en una medianera. Porque si en una pared, si nosotros tenemos un techo bien orientado, que mira al norte, no hay problema, porque buscamos la parte de arriba de ese techo, va a haber una pared seguro, y apoyamos ahí el tacho y la parte más pesada, que es donde está el agua, y bueno, la nariz sobre el techo buscando una viga. Y si no está la viga, bueno, vamos a hacer un pequeño esquí, como para que se reparta el peso en las dos vigas en donde apoya, entre las dos vigas en donde apoya. Entonces, los vectores nos sirven para muchas cosas, para estudiar los movimientos, como el movimiento
de la cinemática el rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. También nos sirve para determinar las reacciones y las fuerzas que actúan sobre distintas piezas y son de fundamental importancia para nosotros porque nos va a permitir resolver muchos problemas. Fíjense, módulo. Ese vector tiene un ángulo, ¿sí? ¿Eso qué le da al ángulo? Una dirección. ¿Cómo medimos la dirección? Con un ángulo respecto de un eje de coordenadas. Si no, no vamos a saber. Puede pasar por el origen o no, pero no importa. Uno puede medir el ángulo respecto al eje X, un par de coordenadas, siempre, de un vector, siempre. Bien, el origen, bueno, puede estar en cualquier parte de un plano, porque estamos hablando de, en este caso, como lo vemos, es un par de eje cartesiano del plano, pero podría ser en el espacio, tranquilamente podría ser en el espacio. ¿El sentido quién lo da al vector? La flecha. La dirección, el eje del módulo. El origen es el origen y el ángulo que da la dirección, bueno, es el ángulo. Ahí hace una descripción de origen, módulo, dirección y sentido. Son las 4 características de un vector. Si alguien le pregunta cuáles son las características de un vector, esas son las 4. Es una pregunta de examen, decir, un vector, ¿cuáles son sus características? ¿Qué idea nos da? Y nos da la idea de dónde está, origen, nos da una idea de la magnitud de ese vector, o sea, de la cantidad de ese vector, el módulo, nos da idea de la dirección en la que está dirigido dicho vector, eso dado por el eje del módulo, y nos da idea de sentido, si es para allá o para acá del módulo. Para un lado o para el otro del módulo, no hay más posibilidades de sentido. Son 2 por vectores, punto. Hay que tener en cuenta, dice que el sistema de referencia de vectores que estará formado por un origen y 2 ejes perpendiculares en el plano y 3 perpendiculares en el espacio. El sistema de referencia permite fijar posición de un punto cualquiera con exactitud. El sistema de referencia que usamos como norma general, el sistema de coordenadas cartesiana. Origen, eje X, eje Y, eje Z. El Z es lo que nos da la tercera dimensión, nos saca del plano. Pero nosotros no vamos a ver fuerzas en el sistema cartesiano tridimensional, vamos a ver fuerzas en el sistema plano, exagerado. ¿Por qué? ¿Y por qué se resuelve simplificadamente la mayor cantidad de los problemas? Para poder representar cada vector en este sistema de coordenadas cartesianas haremos uso de los vectores unitarios. ¿Qué son los vectores unitarios? Y bueno, es la magnitud unitaria. Yo necesito un patrón unitario para decir, bueno, tiene tantas unidades en el eje X, Y, Z, punto. Nada más. No hay que complicarse. Es más, en muchos de los casos no es necesario su utilización. Se utiliza directamente la magnitud y su proporción multiplicada por su proyección, y se acabó. Pero forma parte de la teoría el tema de los vectores unitarios. Como ustedes verán, es una forma de medir magnitudes de otros vectores. Después hablamos de las magnitudes escalares. Denominamos magnitudes escalares aquellas en las que las medidas quedan correctamente expresadas por medio de un número y la correspondiente unidad. Ejemplo de ellos son las siguientes magnitudes, entre otras: masa, temperatura, presión y densidad. A ver, no es muy intuitivo esto, pero por un lado sí, las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Todo aquello que sea vectorizable o que sea fácilmente representado a través de vectores son magnitudes vectoriales. Pero aquellas que no necesitan de la representación de estas cosas que dijimos acá arriba, origen, módulo, dirección y sentido, no son vectoriales y son escalares, son escalas, punto. Son valores, magnitud y punto. No necesitas saber qué dirección, no necesitas saber qué sentido, no se necesita saber nada más que el módulo. Una especie de la escalar es como si lo único que nos interesara fuera el módulo, la cantidad. La cantidad. No nos interesa ni el sentido ni la dirección, ni el punto u origen de aplicación, porque no me interesa.
no me interesa. La densidad, ¿aplicada en dónde? No me interesa, es una representación de una característica física de un material. No tiene un punto de aplicación, no tiene una dirección. ¿Qué dirección me importa? Es una magnitud escalar. Y la vectorial es otra. Por ejemplo, las magnitudes vectoriales son magnitudes que para estar determinadas precisan de un valor numérico, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. ¿Cuáles serían las magnitudes vectoriales? En teoría, la velocidad. En teoría, las fuerzas. ¿Por qué digo en teoría? Porque alguno de ustedes puede decir, che, pero nosotros usamos fórmula para el cálculo de la velocidad y no damos bolilla al tema de que es un vector. En realidad es una magnitud vectorial, pero cuando estudiamos la velocidad siempre hacemos simplificaciones. Esto entiéndanlo en este sentido. En la física y en el estudio, en la ciencia, siempre es necesario hacer algunas simplificaciones para poder entender el fenómeno. Porque si no hacemos simplificaciones nos complicamos mucho. Y para hacer el cálculo, el análisis y todas esas cuestiones, es muy bueno hacer simplificaciones. Bien. Entonces, entendido esto, de alguna manera, si no entienden algo, por favor, anoten y después me mandan la pregunta en el grupo. Yo contesto, no se preocupen. Bueno, vector. Un vector es la expresión que proporciona medida a cualquier magnitud vectorial. Podemos considerarlo como un segmento orientado en el que se debe distinguir un origen o punto de aplicación A, un extremo B, una dirección, la de la recta que lo contiene, un sentido indicando por la punta de la flecha, en este caso en B, un módulo indicando la magnitud del indicativo de la magnitud del segmento AB. O sea, un módulo se indica directamente con una escala, y es donde entra el tema de la escala unitaria, de los vectores que veríamos arriba, para su representación en 2 o 3D. Bien, vectores iguales. Dos vectores son iguales cuando tienen el mismo módulo y la misma dirección. Guarda que acá empiezan a haber propiedades interesantes a tener en cuenta. Dos vectores tienen que tener, para que sean iguales, tienen que tener el mismo módulo y la misma dirección. Vector libre. ¿Y esto por qué? Porque en algún momento vamos a necesitar hacer sumas y operaciones. La suma de vectores es una operación de vectores. Y es importante porque me saca un valor de un módulo final o resultante, una ubicación de su aplicación, y con eso yo puedo estudiar los fenómenos físicos de las deformaciones, de las piezas, vigas, columnas, etc. Bien, vector libre. Un vector libre queda caracterizado por su módulo, dirección y sentido. El vector libre es independiente del lugar en que se encuentra. Descomponiendo un sistema de eje, en un sistema de eje cartesiano, en el plano, en el espacio, la suma de vectores A más B sería algo así como la suma, A está definido como AXY, AIJ y AZK, que son las unidades en cada eje, más el BXY, el BIJ y el BZK. Eso nos hace que sumemos los módulos AX y BX en el eje de las X, sumemos los módulos de AI y BI en el eje de las Y, y sumemos los módulos de AZ, BZ en el eje de la Z, ¿sí? Multiplicado por el escalar unitario, que es K. Y J y K son los valores unitarios. En realidad eso no le damos mucha importancia, pero necesitamos saber las componentes de los tres ejes para recién sumar ordenadamente en cada eje su componente. Y eso nos va a dar como resultado la resultante. Ese es el ejemplo de cómo se suman dos vectores analíticamente en espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Un vector A más un vector B. ¿Cómo lo sumo?
Bueno, hago las proyecciones en X de ambos, las proyecciones en Y de ambos, las proyecciones en Z de ambos, sumo los módulos en X, sumo los módulos y sumo los módulos en Z. Eso me da como resultado 3 subresultantes, podríamos decir, en los 3 ejes cartesianos. Una vez que tenemos eso, podemos recién armar el vector resultante. ¿Sí? Bien. Propiedad de los vectores conmutativa. A más B es exactamente idéntico a B más A, no importa el orden en la suma de vectores. Asociativa. A más B, después sumarle un tercer vector, es igual a que a B y C le sumemos el primer vector. No cambia el resultado. Parte de la conmutativa sería acá. Elemento neutro. Un vector más 0 da el mismo vector. O sea, un vector más un vector 0, el resultado es el mismo vector inicial. ¿Por qué? Porque 0 no le suma y no lo afecta. Elemento simétrico, A más menos A es 0. Sí, yo tengo un vector y tengo un vector idéntico en la misma dirección, sentido, de punto de aplicación, puede ser el mismo o no, pero que están en la dirección, el resultado es un vector 0. ¿Por qué? Porque está anulado. Uno tira por un lado, el otro tira para el otro. Es el efecto del juego este de la soga, que tiramos todo para dos lados distintos. Bueno, mientras nadie venza al otro, no se mueve. ¿Por qué? Hacen fuerza al vicio porque la acción de un lado es igual a la reacción del otro. Entonces, ¿cuál es en un elemento simétrico, cuál es el resultado? Un vector nulo, porque en realidad no provoca movimiento. Las fuerzas provocan movimiento. Pero cuando son iguales y contrarias no provocan nada. Nada. Entonces, vectores unitarios y componentes de un vector. Veamos. Cualquier vector puede ser considerado como resultado de la suma de 3 vectores, cada uno de ellos en la dirección de uno de los ejes coordenados, como dijimos. ¿Ven? Bueno, y ahí se habla de lo que son las partes de los vectores unitarios, el símbolo del vector es la flechita arriba de la letra. Tengan en cuenta que los vectores unitarios no tienen mucha aplicación acá, pero hay que entender que son las unidades de cada uno de los ejes. O sea, no sé, no vamos a medir en centímetros. Bueno, el I latina, vector unitario, puede ser un centímetro. El J también y el K también. Es una magnitud unitaria con la que voy a comparar todas las componentes ahí. ¿Qué hacemos? Nosotros mentalmente decimos, bueno, la fuerza tiene 10 kilos. En el eje X tiene 7,5 kilos. Y bueno, ya decimos que imaginariamente el unitario es 1 kilo. Bueno, ¿me entienden? Y el unitario en el eje Y también será 1 kilo, y en el eje Z también será 1 kilo, o 1 newton, que es la unidad de medida de fuerza del sistema internacional que usamos nosotros. Entonces, el unitario, en este caso, representa la unidad de la medida que me interesa manejar con el vector. Ese es el tema. Bueno, suma y resta de vectores. La suma de dos vectores libres es otro vector libre que se obtiene o determina de la siguiente forma. Se sitúa el punto de aplicación de uno de ellos sobre el extremo del otro, y luego la suma es el origen del primero y el final del segundo, y esa es la suma. Bien, ahí está. Por tanto, el vector suma de dos vectores coincide con una de las diagonales, la saliente del paralelogramo que puede formarse con los vectores que se suman. La otra diagonal representa la resta de dichos vectores. R menos S. Bueno, para efectuar sumas o restas de 3 más vectores el proceso es idéntico. Basta con aplicar la propiedad asociativa. De a 2 lo vamos resolviendo. Primero resolvemos 2, sacamos su resultante de suma o resta, y ese resultante después la operamos con el tercer vector, y ese resultante con el cuarto, y así sucesivamente vamos resolviendo el problema. El vector que se obtiene al sumar o restar varios vectores se le denomina resultado.
Veamos las operaciones de nuevo, adición, tenemos 4 vectores, queremos la resultante. Bueno, lo podemos resolver con lo que nos decían en la parte de arriba. Suma de vectores, los vectores podemos realizar de 2 maneras diferentes, gráfico, por método de paralelogramo, ahí está, se los ponen los dos en un único origen, y después se trazan las paralelas a cada uno de los vectores en el extremo del otro, y la diagonal es la resultante. El método del triángulo se lo suma uno tras otro, como vimos recién, es otra forma de entenderlo, y obtenemos la resultante. Después el tema de 2 vectores que tienen la misma dirección y sentido, se los pone uno detrás del otro, y también resulta ser el mismo. El método del polígono se los pone a todos uno tras otro, a todos uno tras otro, y obtenemos la resultante. ¿Sí? Ahí está. Las propiedades que habíamos visto, el método algebraico, bueno, ahí vemos el método algebraico. Es una repetición vista desde otro punto de vista sobre el tema de vectores. ¿Sí? Módulo del vector, un poco de información, una forma distinta de dibujarlo. Las componentes de un vector, la resultante de un vector en valor módulo para averiguarlo sin necesidad de meternos en la parte analítica. Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que saber sobre vectores, la parte básica de lo que es vectores. Por supuesto que respecto de esto vamos a hacer una práctica, que va a haber temas referidos a vectores. Sí, porque necesitamos entender cómo verificar las estructuras donde pongamos nuestras cosas, o cuando armemos nuestra estructura para sostener paneles, tengamos una idea importante de qué fuerzas son las que actúan, hagamos las preguntas, las pongamos y diseñemos los soportes, diseñemos las barras que soporten a los distintos paneles. Y en el caso de los termotanques solares, de los paneles captadores solares térmicos, también tengamos un poquito de idea de si el techito lo va a resistir o si tenemos que hacer alguna modificación al techo para que resista las cargas que le vamos a poner. Todo eso lo van a ir viendo a lo largo de la carrera. Bien, a ver cómo estamos de tiempo. Nos quedan 6 minutos. Bien, continuemos. Entonces, entramos a cinemática. En cinemática, bueno, esto es un repaso de lo que ustedes vieron en la secundaria también. Creo que no hay mucho de qué hablar. Yo les pido que resuelvan los ejercicios que les di, porque es muy importante que aprueben y conozcan y manejen todas estas cuestiones. A pesar de que encontrar el movimiento rectilíneo uniforme en la naturaleza es bastante extraño, el tema va a decir, ¿cómo que es extraño? ¿Cómo es posible que sea extraño encontrar el movimiento rectilíneo uniforme en la naturaleza? Y sí, es extraño, porque imagínense, la aceleración, como dice ahí, es 0. Te van a decir, y bueno, es difícil encontrar la aceleración 0. Imagínense, ustedes se suben en un remis para ir de un lugar al otro. ¿En algún momento la aceleración es 0? Pregunto yo. La respuesta es sí, pero casi nunca. ¿Por qué casi nunca? Porque arranca, en el momento que uno se sube, está quieto el remis, ¿no? No se mueve. Correcto, en ese momento es uno de los únicos momentos que la aceleración es 0. Porque no hay aceleración, está parada. Ahora, cuando empieza a acelerar el auto, acelera, sube la velocidad, uno se da cuenta.
Pero cuando ya está por llegar a una esquina, ¿qué hace el remisero? Suelta el pedal del acelerador y comienza a ver si va a frenar. Al soltar ya el pedal del acelerador, ahí pasa por un punto de aceleración neutra o cero, que es cuando ya no acelera y pasa a empezar a frenar el motor del vehículo. Ahí también tenemos un punto de aceleración cero, pero después tenemos desaceleración, producto de que el vehículo está conectado a la rueda a un motor que no está produciendo trabajo, sino que está frenando por roce a todo el vehículo. Ustedes lo saben, si yo aprieto el embrague, dura un poquito más el movimiento del auto, pero con el motor sin acelerar a una cierta velocidad, y suelto el acelerador y empieza, lo frena, lo desacelera. Por eso decimos que en la bajada tenemos que bajar en una marcha que desacelere, ayudándonos con el motor sin acelerar para que desacelere, provocando rozamiento. Es el único principio por el cual nosotros decimos en una bajada, bajar con el cambio opuesto sin acelerar, pero con un cambio que vaya frenando un poco el auto. ¿Por qué lo va frenando? Y porque roza todos los mecanismos del motor y frena. Y frena. Porque aparte provoca compresión de nada, porque es aire solo, no es combustible, y esa compresión frena también el vehículo, ¿me entienden? Entonces siempre ahí está uno acelerando, desacelerando, acelerando, desacelerando. Cuando uno desacelera, empieza a frenar el vehículo. Y si necesitamos frenarlo antes, clavamos los frenos. Pero siempre el movimiento no es uniforme. Nunca es uniforme. Es raro que sea uniforme. Absolutamente ilógico. Nunca. Lo que más se asemeja al movimiento rectilíneo uniforme es cuando uno va en una ruta, en un camino largo, que va a 100 o 120 kilómetros por hora o 110 kilómetros por hora, más o menos a esa velocidad. Pero tampoco va a una velocidad fija. Tampoco. Siempre hay movimiento hacia arriba, movimiento hacia abajo. Siempre. Siempre hay una aceleración y una desaceleración. ¿Por qué? Porque el propio camino tampoco es horizontal. Tiene por ahí una subida pendiente hacia arriba, pendiente hacia abajo, y tenemos que exigirlo al motor porque vemos que perdemos velocidad. Entonces, nunca es un movimiento rectilíneo uniforme el que nosotros hacemos en una ruta, por ejemplo. Aquel rectilíneo uniforme que puede hacer lo más cercano a un movimiento rectilíneo uniforme es un avión de cabotaje, porque qué sé yo, lo pone a 900 kilómetros por hora, la turbina a una potencia determinada y volemos. Ahí es lo más cercano a un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque hay una fuerza permanente, constante, casi igual, nunca igual, ustedes saben, que empuja al avión, y otra que resiste el paso del avión a través del aire, y la que genera la sustentación también. Bueno, entonces el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es cero. Es aquel hipotético en que la velocidad no tiene variación. Por otro lado, la velocidad inicial, media e instantánea del movimiento tiene el mismo valor en todo momento. ¿Ven? La inicial, la final o la instantánea y la media tienen el mismo valor en todo el momento, lo cual es ilógico. Pero sirve para hacer algunos cálculos. Guarda, no es que no sirva. Nosotros sacamos una velocidad en forma casi permanente. Nuestros cálculos son para obtener una velocidad media. Nuestra velocidad calculada en el movimiento rectilíneo uniforme es una velocidad entendiéndosela como media. ¿Por qué como media? Y porque yo digo, por ejemplo, para ir de Jujuy a Susques a una velocidad perdón, para ir a Susques tardo 6 horas, ¿sí? Bien, y son 200 kilómetros. Entonces, ¿cuál es la velocidad a la cual he ido? Entonces, velocidad de espacio sobre tiempo, 200 kilómetros dividido 6, dice 33 kilómetros por hora. Por decir, no sé si son 200 kilómetros, creo que es mucho menos. Pero por decir,
Y ustedes van a decir, che, pero viniste a 33 kilómetros por hora. Bueno, en algún momento pude haber ido más lento. Cuando subo la cuesta del IPAM y doy las curvas, capaz que voy a menos de 30 kilómetros por hora. En algunas, otras capaz que más. Pero no sé. O sea, las velocidades instantáneas fluctuaron violentamente a lo largo de todo mi trayecto hasta Susques. Pero la velocidad media es el promedio de espacio sobre tiempo. ¿Por qué? Porque me llevo 6 horas y yo sé que son 200 kilómetros. Entonces 200 dividido 6 me da 33 kilómetros por hora. ¿De qué velocidad estoy hablando? De la que dice ahí media. Media. Media significa promedio. ¿Me entienden? La instantánea fue un despiol. La instantánea es un electrocardiograma, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, arranco, freno, semáforo, esto, aquello, voy para allá, agarro, subo la subida, tengo una curva, bajo la velocidad, subo la velocidad, llego al puesto de la caminera de, qué sé yo, de Purma, ahí me agarra la gendarmería, freno a cero, total. Si yo guardo el esquema de todo de cómo fueron las velocidades del auto en esas 6 horas, yo tengo un electrocardiograma de 6 horas. A veces más fuerte y a veces prácticamente imperceptible, porque cuando yo agarro rectas, qué sé yo, llega una curva, doblo, bajo la velocidad, doble, puede ser, pero es un electrocardiograma. Las velocidades instantáneas son muchas y variadas, ¿sí? Las aceleraciones, muchas, y de aceleración y desaceleración, un conjunto terrible. Por lo general siempre una seguida de la otra, porque yo puedo acelerar y después de acelerar no queda otra que desacelerar. O sea, esto es así. Entonces, ¿qué me representa el movimiento rectilíneo uniforme? La velocidad media. O sea, que cuando alguien le diga, che, ¿cuál es la velocidad media? Y es esto, espacio sobre tiempo. ¿Qué pasó en el medio? Y qué sé yo. Las instantáneas fueron muchas y diversas. Esa es la realidad. Otra cosa es mentir. Entonces, el cálculo de la velocidad, del espacio recorrido a una dada velocidad, son valores medios, que nos da idea de valores medios, no son instantáneos. ¿Sí? Bien, dicho eso, movimiento rectilíneo uniforme está entendido. Ahí tienen unos dibujitos de cómo es la variación del espacio dado por la velocidad, las fórmulas o ecuaciones para el cálculo, las tienen ahí, la velocidad es constante, para que haya aceleración cero, la velocidad no tiene que variar, porque si varía la velocidad, tenemos aceleración. Bueno, entonces las ecuaciones es espacio y velocidad es igual a espacio inicial más velocidad por tiempo, eso teniendo en cuenta un espacio inicial. La ecuación es espacio y velocidad por tiempo y punto. Y fíjense una cosa, hablando de unidades y factores de conversión. Si yo defino la velocidad como espacio sobre tiempo, ¿cuál es la unidad? ¿Puede ser metro por segundo? Sí. Bien. Entonces, cuando nosotros definimos una unidad complementaria o suplementaria, o como la quieran llamar, que no es la fundamental, tenemos que entender que las ecuaciones que dan origen al cálculo de esa variable, o de esa magnitud, son las que definen sus unidades. Entonces, acostúmbrense a pensar, porque hay algunos que no la asocian a esta, y hay que asociarla porque facilita el entendimiento y el aprendizaje. Si yo digo presión, y usted va a decir fuerza por unidad de área, ¿por qué? Y porque para aplicar presión yo tengo que ejercer una fuerza en una determinada superficie. Entonces, ¿cuál es la unidad de presión? Newton por metro cuadrado. Bien. ¿Y a eso cómo se lo llama? Y bueno, en honor a Pascal se lo llama Pascal. Pero en honor a un vago, Pascal, que era un físico, qué sé yo, un maestro, qué sé yo, le pusieron el nombre. Pero la unidad es Newton por metro cuadrado de la presión. Punto. La velocidad, ¿qué es? Y la ecuación de la velocidad es espacio sobre tiempo, igual a espacio sobre tiempo. Bien, entonces metro por segundo.
la unidad. ¿Me entienden? Al conocer la unidad, conocer la magnitud, conocer cómo se calcula, uno no le erra a estos temas. Por eso yo siempre les digo, estudien entendiendo, no estudien como loro, no sirve. Sabemos que velocidad, espacio sobre tiempo. ¿Cómo sé yo? Y bueno, porque esa es la definición en movimiento rectilíneo uniforme. Y si es espacio sobre tiempo, puede ser kilómetro por hora o metro por segundo. Lo que normalmente se usa. Normalmente, no digo que no sean otras las unidades, póngale la que quiera. Milla por pie, lo que quieran, pero esas no son unidades del sistema internacional similar que usa la Argentina por regla. Nuestras unidades son metros por segundo o kilómetros por hora o cualquier otra intermedia que hemos visto arriba multiplicada, qué sé yo, gigametro por segundo o por año, por decir una tontera. Pero son unidades. Bien. La velocidad en este movimiento es uniforme y la aceleración es nula. Y esas eran las expresiones. Con esas tres expresiones para entender el movimiento es suficiente. Espacio inicial más velocidad por tiempo, velocidad es igual a v inicial y es constante, y la aceleración es cero. Chao, movimiento rectilíneo uniforme, está. Movimiento circular uniforme. Al estudiar el comportamiento de un cuerpo en movimiento, será usual que nos encontremos con que este no mantiene la velocidad constante. El hecho de que un cuerpo pueda aumentar el módulo de su velocidad, también conocida como rapidez o celeridad, mientras se mueve, es lo que se conoce cotidianamente como aceleración. Cuando disminuye el módulo de la velocidad, se habla cotidianamente de frenado, desaceleración o aceleración negativa. Ambos tipos de movimientos son estudiados en la física por la misma magnitud, la aceleración. Por ejemplo, decimos que está acelerando un coche que pasa en una recta de 90 km por hora a 120 km por hora. O cuando soltamos una pelota de goma, dejamos caer en el vacío y podemos ver cómo su rapidez aumenta a medida que pasa el tiempo. Aumenta debido a la aceleración de la gravedad, en este caso, caída libre. En física también decimos que un cuerpo tiene aceleración cuando modifica la dirección de la velocidad. Por ejemplo, un tren que toma una curva modifica la dirección de la velocidad. Ojo. Para cambiar la dirección al vector velocidad, también es necesario una cierta aceleración o fuerza. Cambiar el módulo puede aumentar el vector velocidad y estamos hablando de aceleración. Puede disminuir y estamos hablando de desaceleración o frenado o aceleración negativa. Pero también si le cambio la dirección al vector velocidad, también tengo que ejercer una fuerza. Tiene que haber alguna aceleración de algún lado que me genere cambios en la velocidad. ¿Estamos? No solo el módulo se cambia la velocidad por aceleración, sino que cuando cambiamos la dirección del vector velocidad, hay una aceleración en algún lado. La aceleración tangencial se manifiesta como un cambio en el módulo de la velocidad tangencial, mientras que la aceleración centrípeta aparece como un cambio en la dirección y sentido de la velocidad. En un movimiento circular uniforme, debido a que el módulo de la velocidad tangencial es constante, solo existe una aceleración que cambia la dirección y el sentido de la velocidad, es decir, la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, cuando ya hay cambio de dirección en el vector velocidad, aparecen dos aceleraciones, no una, dos. La tangencial, que es cuando la velocidad cambia de módulo al girar en una curva, y la aceleración centrípeta, que es la que hace que cambie la dirección del vector velocidad. Repito, cuando la velocidad ya no es en una recta, una línea recta, sino que empieza a variar, a cambiar, en una curva un auto sufre de varias aceleraciones. ¿Cuáles son? Son dos. Cuando yo estoy entrando en la curva, por ahí me da miedo, que me parece que voy muy rápido y suelto el acelerador. ¿Qué pasa con la velocidad del vehículo? Disminuye. Bien.
entonces se produce una desaceleración, aparece una aceleración negativa, podemos decir, sí, que es la que frena el vehículo, pero aparte me tira hacia el costado. Y estoy desagregando los efectos. ¿Ven? Yo suelto el acelerador en la curva y el vehículo baja la velocidad, baja el módulo del vector velocidad. Eso es la aceleración tangencial, porque ya hay una curva, ya hay un círculo hipotético, y eso es tangente al círculo. ¿Por qué? Porque desacelera, achica el vector velocidad. Estamos en una curva. Y esa es la velocidad, la aceleración tangencial. Tiene el mismo sentido que la velocidad del vehículo instantáneamente. ¿Sí? Es negativa la aceleración porque desacelero, pero reduce el módulo del vector velocidad porque desacelero, porque es negativa. Pero en el sentido del trayecto. Ahora, por otra parte, yo siento una fuerza que me tira hacia el lado de la puerta del volante si giro a la derecha. ¿Y esa aceleración cuál es? Es la centrípeta, es la que logra que el vector gire de velocidad y es la que me empuja al costado del vehículo. ¿Sí? Aceleración centrípeta y aceleración tangencial. Bien. El cambio de velocidad tangencial apunta hacia el centro de la curvatura, al igual que la aceleración centrípeta. Bueno, acá tenemos. Acá hay un cambio en la dirección del vector en un radio de un círculo. ¿Eh? Ese cambio lo produce la fuerza centrípeta, si no, no cambiaría la dirección del vector velocidad. Seguiría en una línea recta el vehículo. Si se considera el cambio de velocidad delta V como velocidad final menos velocidad inicial, que experimenta un móvil en un pequeño intervalo de tiempo delta t, se ve que la variación de velocidad es radial y está dirigido hacia el centro de curvatura. La aceleración, por tanto, también tiene esa dirección de sentido y por eso se denomina aceleración centrípeta. Si consideramos un intervalo de tiempo muy pequeño o muy pequeñísimo y considerando las relaciones geométricas de la figura anterior, tenemos. Bien, entonces, la aceleración es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. La expresión de la aceleración. Es la aceleración centrípeta normal al cuerpo. B es el módulo de la velocidad del cuerpo en el punto estudiado. Y R es el radio de curvatura. En el caso de los movimientos circulares coincide con el radio de giro del cuerpo. Muy bien. Como vemos, la aceleración centrípeta normal es una consecuencia de la aplicación de una fuerza neta sobre el cuerpo, por lo que la aceleración centrípeta tendrá la misma dirección y sentido que la fuerza centrípeta. Bastará solo con multiplicar la masa del cuerpo en cuestión por la aceleración. Supongamos un cuerpo girando alrededor de un punto de radio 5 metros y la velocidad constante de 2,78 metros por segundo. La velocidad angular estará dada por W igual velocidad sobre radio, donde V es la velocidad tangencial y R el radio del círculo que describe. Si V es 2,78 el radio 5 metros, W es 0,56 radianes por segundo. La unidad, en este caso, ya no es el metro por segundo, sino el radián por segundo. O sea, medido en función del ángulo que desarrolla esa velocidad. Siendo AC B cuadrado sobre R, la aceleración centrípeta es 2,78 al cuadrado sobre 5 igual a 1,54 metros por segundo al cuadrado. La aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo, velocidad sobre tiempo. ¿Sí? La aceleración centrípeta normal puede ser 0 en movimientos rectilíneos donde la dirección permanece constante o mayor que 0 en movimientos curvilíneos donde la velocidad cambia continuamente de dirección. Observe que cualquier trayectoria que describa un cuerpo se puede considerar como composición de trayectorias rectas y curvas. Las partes curvas de la trayectoria pueden ser a su vez consideradas como arcos de circunferencia,
La siguiente imagen ilustra este concepto. Fíjense ahí, dos arcos de circunferencia, dos radios distintos. Y estos se llaman simplificaciones o yo puedo estudiar movimiento en este círculo y el otro movimiento en este otro círculo. ¿Entienden? Para un lado doblo y tengo una aceleración por un lado, para el otro doblo y tengo una aceleración por el otro lado. Bien, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. Sería el otro de los temas que tenemos que ver en el día de hoy. Pero bueno. Continuamos. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MURUA, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, es un movimiento rectilíneo con aceleración constante y distinta de cero. Bueno, el rectilíneo uniforme, ¿qué era uniforme? La velocidad, entonces la aceleración era cero. Y el uniformemente acelerado, ¿qué es uniforme? El cambio de velocidad. Sí, acá la aceleración es constante, no es que varía la aceleración, es constante. Al decir constante, el delta V, delta V, delta V en cada intervalo de tiempo es el mismo. O sea, estamos hablando de una aceleración permanente y uniforme o de una desaceleración permanente y uniforme. ¿Se entendió? Bien, la trayectoria es una línea recta, por tanto la aceleración centrípeta normal es cero. El estudio es rectilíneo uniforme, rectilíneo recta, no hay centrípeta. Bien, la velocidad instantánea cambia su módulo de manera uniforme. Acabamos de decir, el aumento disminuye la misma cantidad por cada unidad de tiempo. Esto implica el siguiente punto. La aceleración tangencial, en realidad la aceleración es constante. Por ello, la aceleración media coincide con la aceleración instantánea para cualquier periodo estudiado. A igual a A sub m. Las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado son velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Espacio recorrido x es igual al espacio inicial x0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Acá el cálculo del espacio recorrido tiene siempre dos componentes. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? La aceleración en este caso es constante. ¿Sí? Aunque las anteriores son ecuaciones principales del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y las únicas necesarias para resolver los ejercicios, en ocasiones resulta útil contar con la siguiente expresión. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por espacio. ¿Sí? Ya vamos a ver de dónde surge esto, esta fórmula. Esta fórmula surge de la aplicación de una de las leyes de Newton al movimiento. Bien, la fórmula anterior permite relacionar la velocidad y el espacio recorrido conocido, la aceleración, y puede ser deducida de las anteriores, siendo velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, espacio igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Luego, t, el tiempo, es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Delta V, puesto de esa manera, llegamos a la ecuación esa. A continuación, el teorema de Merton, interesante para explicar una relación clara entre la variación de la velocidad en este movimiento y la velocidad media. Veamos. Eso no. Caso especial de caída libre. En la caída libre, un objeto cae verticalmente desde cierta altura h, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Sí, guarda, ¿no? Vamos a estudiar la caída libre en el vacío. ¿Por qué? ¿Y por qué no la podemos estudiar así tan simple en el ambiente? Pues tenemos el aire. Nosotros tiramos cualquier cosa. Imagínense si tiramos una pluma, se nota que se frena.
Ahora, si tiramos una bolilla, vamos a decir, no, no se frena, pero igual se frena. ¿Está claro? Entonces, el estudio de la caída libre que damos acá, la fórmula que estamos dando acá, es considerado en el vacío, donde no hay rozamiento, no hay fuerzas que disipen la energía de la caída libre. Entiéndase, no hay rozamiento, no hay fuerzas que disipen la energía de la caída del elemento en caída libre. ¿Se puede estudiar el efecto del viento? Sí, se puede estudiar, pero es muy aproximado, no tiene mucho sentido. Pero sí tiene sentido saber lo que pasa cuando se produce una caída libre. Tiene mucho sentido, se entiende mucho el movimiento generado por la aceleración de la gravedad. Entonces, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que la aceleración coincide con el valor de la aceleración de la gravedad. Acá en vez de A y G, pero es un movimiento rectilíneo uniforme la caída libre. En la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante, dirigida hacia abajo, y se designa con la letra G y su valor es 9,81 metros por segundo al cuadrado. A veces se aproxima a 10, no me interesa. 9,81, chicos. Para estudiar el movimiento de caída libre, normalmente utilizaremos un sistema de referencia cuyo origen de coordenadas se encuentra en el pie de la vertical del punto en el que socamos el cuerpo y consideramos el sentido positivo del eje y apuntando hacia arriba, tal y como se puede ver en la figura. Sistema de referencia de caída libre, ahí lo tiene. Velocidad inicial. ¿Cuál sería la velocidad inicial de un cuerpo en caída libre? Por lo general, si lo voy a tirar del 10º piso a una bolilla, la estoy sosteniendo. Velocidad inicial 0. La largo y empieza a actuar. Siempre actúa la gravedad, pero la largo y la gravedad empieza a provocar la velocidad. ¿Sí? Recuerden, esas condiciones son elementales para poder hacer un buen análisis, no complicarse la vida. ¿Qué pasa cuando yo digo, a una altura h largo una pelotita? ¿Y cuál es la velocidad a la que llega en el piso? Y tengo que entender que la velocidad cuando la largo significa que la velocidad 0 inicial. Y la velocidad final es la pregunta, teniendo en cuenta una aceleración de 9,81 metros por segundo, que es la de la gravedad. Con todo esto nos quedaría que la velocidad inicial es 0, el I0 es h y la aceleración es menos g. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que se deja caer un cuerpo verticalmente de cierta altura y no encuentra resistencia alguna en su camino. Las ecuaciones de caída libre son I igual a h menos un medio de g por t al cuadrado. Y la velocidad es menos g por t. Y la aceleración es igual a menos g. Donde I es la posición final del cuerpo, su unidad del sistema es el metro, la velocidad v del cuerpo, su unidad es el metro por segundo, A la aceleración del cuerpo en movimiento, su unidad en el sistema internacional, metro por segundo al cuadrado. Tiempo, segundo en el sistema internacional, h en metro en el sistema internacional y g 9,81 metros por segundo al cuadrado. Si se entiende la fórmula que hemos visto hasta ahora, puede que nos preguntemos ¿dónde está la masa en estas fórmulas? El sentido común nos dice que un cuerpo pesado, por ejemplo, un martillo, debería caer a mayor velocidad que un cuerpo ligero, como por ejemplo una pluma. Sin embargo, el sentido común nos acierta en esa ocasión. No acierta en esa ocasión. El hecho es que si la pluma y el martillo estuvieran en el vacío, ambos caerían a igual velocidad. Cuando no están en el vacío y el aire se encuentra ofreciendo resistencia a estos cuerpos, su efecto es más evidente sobre la pluma que llegará al suelo mucho más tarde. ¿Estamos? ¿Se entiende claramente? Bien, esta es la parte de la física del movimiento más importante que nosotros tenemos que entender. Acá les voy a dar el movimiento armónico simple, que es bastante sencillo para información de ustedes y para que sepan un poquito, entiendan las representaciones de ciertas cuestiones como
la electricidad. La electricidad también se la puede representar con el uso de la electricidad alterna, estamos hablando, con el uso de funciones trigonométricas como senoidales o cosenoidales. Entonces, bueno, esto nos va a dar un poquito la idea de los fenómenos de desfasaje eléctrico, de las tres fases y todas esas cuestiones. Nos sirve para entender un poquito en el caso de que los profesores expliquen la parte eléctrica de todas estas cuestiones. Veamos. Definamos el movimiento armónico simple. Una partícula describe un movimiento armónico simple cuando se mueve a lo largo de un eje, por el eje X, estando su posición X dada en función del tiempo t por la ecuación X igual a A por seno de WT más phi. El origen del eje X está acá, ¿sí? En O. Y la partícula X va de menos a armónicamente, a medida que la función senoidal va avanzando, donde A es la amplitud, W la frecuencia angular, WT más phi la fase, y phi la fase inicial. Las características de un movimiento armónico simple son: como los valores máximos y mínimos de la función seno son menos 1 y más 1, el movimiento se realiza en una región del eje X comprendida entre menos A y A, donde A es el módulo. La función de seno es periódica y se repite cada 2π, por tanto el movimiento se repite cuando el argumento de la función seno se incrementa en 2π, es decir, cuando transcurre un tiempo p tal que W por T más P más phi es igual a WT más phi más 2π, y P es igual a 2π sobre W. Bien, veamos la cinemática de un movimiento armónico simple. Es un movimiento rectilíneo, dada la posición de un móvil, obtenemos la velocidad derivando respecto del tiempo y luego la aceleración derivando de la expresión de la velocidad. Bueno, estas cuestiones que tienen que ver con la matemática, por ahí ustedes no la conocen, lo que es la derivada. Pero de todos modos, vemos cómo se expresa y cómo se llega a las distintas ecuaciones, para conocimiento de ustedes. La importancia del movimiento armónico simple es para tener una idea de lo que puede ocurrir cuando hay algo que está vinculado a un resorte, que puede generar un movimiento armónico simple. Bien, y ahora tendríamos que iniciar dinámica. Ya hemos visto cinemática y ahora tenemos que ver dinámica. Con respecto a cinemática, ustedes tienen los ejercicios que yo les di de unidades, de movimiento rectilíneo uniforme y de uniformemente variado. Eso lo tienen que resolver. Cualquier consulta me lo dicen, pero recuerden que tienen que tener resueltos los ejercicios y mandármelo. Lo hacen en un papel o lo hacen en un papel, lo resuelven, subrayan el resultado, le sacan una foto, la ordenan, ponen página 1, hoja 1, hoja 2, hoja 3 a esa foto, y me la mandan por WhatsApp o por mail, no hay ningún problema. Ordenado y que se entienda, por favor, porque algunos chicos el año pasado me mandaban la foto en un desorden que yo tenía que estar adivinando cuál es la primera, la segunda, la tercera, y tenía que armar el Word para ordenarla, porque si no, no podía corregir. Lleva mucho tiempo. Pido por favor que sean ordenados, mandarme para acá. Bien, vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a comenzar con dinámica.